Clausura y sellado del vertedero de San Marcos, 1970-2014. Fase final de clausura y sellado. El vertedero de San Marcos fue explotado desde inicios de la década de los 70 hasta el año 1988 por la mancomunidad formada por los municipios de Pasaia, Errentería, Lezo y Oiartzun. A partir de esa fecha se iniciaron una serie de obras de acondicionamiento y ampliación con la finalidad de depositar en esta área los residuos urbanos de los citados municipios, del municipio de San Sebastián y posteriormente del resto de municipios que actualmente conforman la Mancomunidad de San Marcos. El 18 de noviembre de 2004 se iniciaron las obras de recuperación y clausura de las zonas más antiguas del vertedero, donde ahora se encuentran los invernaderos de tomate, así como la construcción de un nuevo dique de contención en el pie del vertedero. Las obras duraron un total de 18 meses hasta el 15 de junio de 2006. Posteriormente, a lo largo del año 2007, se llevó a cabo la construcción de la planta de transferencia, que posibilitaría la reducción del volumen de los residuos mediante un sistema de compactado, motivado por el inminente cese de vertido y la necesidad de gestionar los residuos fuera del ámbito territorial de la Mancomunidad de San Marcos. Finalmente, en octubre de 2008 cesó el vertido de residuos en el vertedero de San Marcos, procediéndose a cubrir las zonas de explotación con un sellado temporal a base de tierras. La cantidad de residuos vertidos desde el inicio de la actividad asciende aproximadamente a 3 millones de toneladas acumuladas durante 40 años en sus 25,8 hectáreas de extensión, 12,5 de ellas en el término municipal Donostierra y el resto repartidas entre Astigarraga y Errentería. Una vez cesada la actividad de vertido, el siguiente paso es la recuperación y clausura de todas aquellas zonas que no se impermeabilizaron durante la primera fase. Las obras de sellado cuentan con autorización ambiental integrada AAI para la actividad de sellado, mantenimiento y control post-clausura del vertedero de residuos no peligrosos de San Marcos, concedida por Gobierno Vasco el 28 de septiembre de 2012 y con licencias de obra de los 3 municipios en los que está ubicado el vertedero. Las obras de clausura que ahora comienzan suponen la plena garantía de que no se volverá a verter más basura en esta zona. El proceso de sellado. La instalación del paquete de sellado superficial tendrá continuidad con la impermeabilización de base y lateral, procediéndose así a aislar totalmente los residuos como si de una enorme bolsa de basura se tratara. El sellado superficial estará compuesto por la siguiente secuencia de materiales colocada sobre los residuos, espesor mínimo de 1,10 metros. Capa de regularización tierra libre de piedras de 0,30 metros de espesor. Manta de bentonita, geocompuesto formados por una capa uniforme de arcilla confinada entre 2 geotextiles. Geomembrana de polietileno de alta densidad, PEAD, de 2 milímetros de espesor y texturizada por ambas caras. Geocompuesto de drenaje de aguas de infiltración. Tierra libre de materiales pétreos con un espesor de 0,50 metros. Tierra vegetal con un espesor de 0,30 metros. Su función es evitar la entrada de agua de lluvia hacia la masa de residuos, disminuyendo de esta forma la generación de lixiviados y la emisión difusa de biogás producida durante la descomposición de la materia orgánica, evitando de esta manera los impactos negativos. Desgasificación. Se mejora el sistema de desgasificación del vertedero mediante la instalación de 12 nuevos pozos de extracción de biogás distribuidos en los huecos existentes entre los pozos actuales para la captación del biogás y su conducción hasta la planta de valorización del biogás. Drenaje de lixiviados. El lixiviado del vertedero es el agua que penetra a través de los residuos depositados y que arrastra materiales a partir de ellos. El lixiviado está formado por la mezcla de aguas de lluvia infiltradas en el vertedero y otros productos y compuestos procedentes de los procesos de degradación de los residuos. Se ha definido un sistema para la captación y conducción de posibles urgencias de lixiviados hacia el drenaje de fondo del vertedero y su posterior tratamiento en la planta de lixiviados instalada en el propio vertedero. Drenaje superficial. Se mejorarán las redes perimetrales para favorecer el drenaje de las aguas pluviales o aguas limpias. El agua de lluvia que caiga directamente sobre la superficie del vertedero se recogerá mediante la colocación de un geocompuesto de drenaje en toda la superficie. ¿Qué vamos a hacer? Principales hitos temporales. Plazos mínimos, 30 años. 2013-2014. Sellado, 10,5 meses. 2015-2019. Seguimiento de los asentamientos, 5 años.
2020. Inicio del periodo posclausura. 10,5 meses. El sellado. 1. Recolocación del orden de 157.500 metros cúbicos de residuos para permitir el correcto drenaje superficial de todas las aguas que discurren por la superficie. 2. Será necesario aportar del orden de 208.500 metros cúbicos de materiales para la cubrición de los residuos. 3. Se construirán del orden de 3.425 metros de canales destinados a evacuar de forma correcta las aguas que discurren por la superficie. 4. Se llevará a cabo una redistribución de todos los colectores de biogás, implicando la instalación de casi 8,5 kilómetros de nuevas tuberías, así como la adecuación de los 39 pozos existentes y la construcción de al menos 12 nuevos pozos de extracción. 5. Se adecuarán 1,2 kilómetros de caminos y pistas para mantenimiento. 6. Se procederá al sellado definitivo de 27.600 metros cuadrados de la superficie del vertedero, mientras que el resto de la superficie, 103.000 metros cuadrados, habrá que aguardar su sellado definitivo hasta que los residuos terminen de estabilizarse. 7. Se instalará un nuevo cerramiento exterior del vertedero que afectará un perímetro de 3.370 metros. 8. Se revegetará una superficie total del orden de 132.100 metros cuadrados. Durante 40 años se han depositado aproximadamente 3 millones de toneladas de basura en el vertedero, lo que equivale a rellenar 10 veces el estadio de Anoeta. Posibles molestias para una solución definitiva. Durante esta etapa final existirán molestias por olores, dado que va a ser necesario excavar alrededor de 185.000 metros cúbicos, mayoritariamente de residuos. Para tratar de minimizar esta afección se han adoptado las siguientes medidas. Planificación temporal de las obras en invierno. Limitación del tiempo necesario para la ejecución de los movimientos de residuos y cubrición de los mismos a un máximo de 5 meses, con sanciones económicas para la empresa encargada de las obras en caso de retrasarse. En este periodo es operativamente necesario que haya ciertas zonas de residuos al descubierto, tratando siempre que sean lo más pequeñas posibles. En la medida de lo posible, se mantendrá y compaginará la actividad de extracción de biogás en toda la zona de obra, realizando desconexiones parciales y temporales. ¿Quieres saber más?